Gracias por continuar con nosotros. Dicen que el país vive una epidemia de obesidad. En los Estados Unidos realmente hay gran cantidad de personas obesas y muchos de ellos son niños, aunque parezca mentiras. Vamos a hablar un poco sobre esto y un poco también de las distintas dietas y rutinas de ejercicio físico que van acompañadas de esa buena alimentación. Para ello hemos invitado a la señora Elvia Morales Andarza. Elvia Morales Andarza es la ex directora de Nutrición e Información de la Comisión o el Departamento de Agricultura del Estado de Texas. Así es. Tuvo usted mucho que ver con el cambio alimenticio en las dietas de los niños en las escuelas públicas de Texas. Así es. Y me ha traído un poco de grasa y un poco de músculo. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Cuál sería la obesidad en el país y en el Estado? Es muy seria, especialmente en Texas. Acaba de salir un estudio hace unos días. No he tenido oportunidad de estudiarlo con profundidad, pero se ve que no estamos bajando en Texas. El índice de obesidad sigue un poco alto y no queremos ver esto en Texas. ¿A qué se debe esa epidemia de obesidad? ¿Se debe a la mala información? ¿Se debe a las costumbres en el país o al desinterés de la gente? No creo que hay desinterés. Yo creo que lo que pasa es que se formaron los hábitos alimenticios y estamos hablando no de 1 o 2 años. Estamos hablando de una acumulación de 10, 15, 20 años. Y si no ahorita tomamos atención a lo que les estamos haciendo a nuestros niños, en 10, 15 años vamos a ver el índice de obesidad muchísimo más alto que lo que vemos ahorita. Para muchos es difícil dar ese paso de vencer los hábitos alimenticios que tienen por costumbre seguir, en lo que está incluido muchísima grasa, muchos carbohidratos, mucha harina blanca, y algo que nos hace realmente, no nos hace saludables, sino nos carga el cuerpo de grasa y de una carga que no queremos tener porque perdemos energía. Fíjate que esto es lo que lo hace más complejo. No es suficiente nada más tener la información de qué comer, no es suficiente tener la información de qué ejercicio hacer. Es una acumulación de muchas cosas. Así como tú estabas platicando en otras series, tienes que tener la metodología, tienes que visitar al doctor, tienes que tener la dieta adecuada, tienes que hacer los ejercicios adecuados, pero no es imposible. No es imposible. Yo creo que la dieta es muy importante para dar ese paso, para perder ese peso. Hay que dar un sacrificio, hay que tener una metodología, hay que dejar de seguir las tentaciones, bajar el peso, porque una vez que uno baja el peso, siente que es otra persona, te sientes rejuvenecido, hay una carga menos. Yo recuerdo que he perdido aproximadamente unas 70, 80 libras. Es como si cargara una bolsa de tierra. Y quisiera invitarla a usted, así como a nuestro público, a ver una porción de una serie que hice al respecto, de una dieta que se llama HCG, que es a base de una hormona femenina que segrega a la mujer cuando está embarazada a través de la placenta. Veamos esta parte y conversemos después. Y yo he sentido a través de esta dieta que hay un gran desbalance entre lo que se predica y lo que te ofrece el supermercado, por ejemplo. O sea, todavía tenemos eso, el hecho de que queremos que la población sea saludable, que tenga una rutina de ejercicios y que entienda eso como la clave, pero el mercado todavía te sigue saturando con comidas que te hacen daño. Pero hasta cierto punto ese es lo precioso de los Estados Unidos, tenemos la libertad de escoger. Entonces hay que tomar responsabilidad por lo que estamos haciendo a nuestros cuerpos. La mercadotecnia siempre va a ser, esa es la responsabilidad de los negocios. Es interesantísimo ver en los supermercados cómo los gorditos o los que están con sobrepeso están justamente donde están las galletas, donde está la harina, donde está la Coca-Cola, donde está la Pepsi-Cola, para estar con la competencia. Y realmente en los lugares donde tú esperas ver a más gente buscando lo más nutritivo, no encuentras lo que tú quisieras encontrar. Así es. O por lo menos lo veo yo ahora después de haber pasado por eso, ¿no? Pues también lo que pasa es que muchas veces vas al supermercado, tienes una idea, ok, voy a comenzar a comer saludable, y te pones enfrente de las verduras y frutas y no sabes qué escoger. Y te vas a lo mismo. Entonces es muy importante aprender cómo comer con variedad, probar nuevas cosas, recetas y divertirse con nuevas comidas. Comiendo y cocinando, preparando sus alimentos. El cambio de la pirámide alimenticia al plato alimenticio es formidable. A mí por lo menos me interesa bastante el hecho de saber de que hay un 35-45% de carbohidratos. Es un pecado. Debes combinarlo con los granos o los cereales, las frutas, los vegetales y los productos lácteos. Eso es lo padre de ese plato. Pero fíjate que algo que es muy confuso para la gente todavía, cuando hablas de carbohidratos, estás hablando de verduras, frutas y granos y cereales. Todos esos son carbohidratos.
Si te fijas en el plato, lo que me fascinó es que lo máximo, la mayor cantidad viene de verduras, luego las frutas, como tú dices, y luego los granos y la proteína. Excelente. ¿Ya lo puedes visualizar? Cosa que no se podía hacer con la pirámide. No, era un poco más difícil. Claro, había más dibujos, estaba separado más de una manera distinta. Ahora la proteína, por lo menos sabes que tienes el pescado, que tienes la carne, que tienes el pollo. Y este es el pecado más grande. Acá tenemos 1 libra de grasa. Así es. Yo he perdido 80 de estos paquetitos. Bastante. ¿No? Bastante. ¿Y esto? Eso es lo equivalente a 1 libra de músculo. De músculo. O sea que perdiste, pero al mismo tiempo ganaste. Claro, y esto es mucho ejercicios físicos. Así es. Es quemarla, es como poner en la parrilla una hamburguesa de grasa y ver cómo gotea la grasa. Exactamente, ¿no? Es así, es la hamburguesa y cómo queda la carnecita después nada más de la grasa. Le hemos metido al sauna. Me gustó cómo lo combinaste eso con la hamburguesa. ¿Ves? Cuando comes la hamburguesa es sabroso, ¿no? Sí. Es lo que pasa. Ya que tienes el músculo, es la cosa más sabrosa porque el músculo te quema más grasa. Ajá. Y acelera tu metabolismo. Cuando hablamos también de las calorías, es interesante como que los carbohidratos están en casi todos los alimentos. ¿Las calorías también? Así es. Las calorías es el nombre que se le da a la energía. Entonces la energía viene de carbohidratos, proteínas, grasas y el alcohol. Si usted no quiere calorías, lo único que puede hacer es tomar agua. Tomar agua. Eso no lo recomendamos. No. Bueno, es bueno tomar agua, perdón. Pero no intoxicarse de agua. Exactamente. No, hay que leer un poquito sobre esas cosas, es interesante. Y le agradezco mucho a Elia Morales Andaza, nutricionista ex nutricionista también del Departamento de Agricultura. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y le invitamos muchas gracias y le invitamos en otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa más, amigos, y recuerde, si tiene algún comentario o tema que le gustaría enfocáramos en Voz y Voto, escríbanos a la dirección electrónica de Voz y Voto, textas@univision.net. Queremos conocer qué es lo que piensa de nuestro programa. Ya regresamos.